Bienvenidos, bienvenidas a En Busca de la Salud Perdida. Hoy vuelvo a traer una invitada que ya estuvo en el canal hace un tiempecito bastante largo, pero que nos dejó muchísimo valor. Estuvimos hablando de emociones, estuvimos hablando de nutrición, de combinaciones. Y venimos a hablar de los procesos digestivos y de un poquito más de detalle de cómo nutrir realmente el cuerpo. Bienvenida, Mariam Navarro Valls, naturópata, Muy consteladora buenas tardes, de muy método buenas tardes. episistémica, coach, bueno, un montón de cositas multidisciplinar. Y es realmente como me gusta que vengan los invitados porque tienen tantas perspectivas a aportar. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, de verdad, a todos los que estáis haciendo esta calidad de presencia, de toma de conciencia, de cambios en vuestras vidas y que podáis contar con muchísimas más profesionales, pero sobre todo, más que el currículum, yo me baso en aquellas personas que nos hemos tirado al trampolín de la vida a experimentar, a caer, a romperse, a pegarse, a volverse a reinventar, a seguir mirando más atrás y más hacia adelante, es decir, de hacer que todo te sirva y todo te haga motivarte y seguir sorprendiéndote y seguir reinventándote constante, porque al final eso no lo pone los títulos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la validez de la persona y que además pueda aportar, bendito sea. Por supuesto, somos cobayas en nosotros mismos. Así es. Entonces, María, me estás invitada como la gran cobaya. Total, total. Así que en esa experiencia de cobayismo me gustaría que nos contaras un poquito de tu propio proceso personal. Sé que hubo algún punto de inflexión que tuvo también que ver con enfermedad y en qué momento viste un antes y un después en cambios reales a nivel de nutrición y emoción o qué es esa tecla que nos está faltando para decir, vale, esto es lo que no me está dejando desinflamarme. No sé Pues si he formulado bien la pregunta, si se entiende. perfecto, y además creo que puedo yo ser un poquito el ejemplo de búsqueda para muchas personas porque yo vengo de estar bastante enferma desde que nací, desde que nazco a la vida, empiezo a no poderme poner ni los típicos pañales, todo era de tela, entonces aún habían, pero la ropa, todo tenía que ser muy de algodón. Lo que ahora buscamos, pues mi piel y mi cuerpo ya lo exigía. Andar era muy complicado para mí porque se me hacían llagas en los pies, o sea, pasaba de la piel atópica a dermatitis hasta llegar a un punto que las eczemas y la psoriasis se manifestaba por la cabeza, por el cuerpo, para cualquier cosa que yo nueva me pusiera. Era inviable casi, pues, maquillajes, era inviable una pincita del pelo, era inviable llevar sandalias de estas que todo el mundo lleva, aunque no sean de piel, ¿vale? Claro, fue un camino Pero de una perdona, niñez esto muy porque tu diferente. cuerpo ya Sí, nació con delicado, ¿tenías alguna enfermedad concreta? no, ninguna que en aquel momento diagnosticaran. Seguro que el Vale. cuerpo estaría con una inflamación impresionante que ya vendría del proceso del padre y la madre, seguro, ¿vale? Es decir, lo que uno trae como vida, ellos también han, sin ser conscientes, obviamente, han compartido una serie de información sanguínea, celular y emocional a mi cuerpo y yo de eso camino, ¿no? Hasta el punto que era difícil muchas cosas. Eh, Comer era ya difícil, todo lo medio vomitaba desde bastante pequeña. Para mi madre era muy complicado tener una relación fácil conmigo por esa dificultad constante y la impotencia, como cualquier padre, de no entiendo nada, ¿qué más puedo hacer, no? Eso hizo también que a nivel emocional yo creara un mundo interno muy mío y muy rico, pero muy sobrio hacia lo externo. Es decir, cuanto más dolor, más pones parapetos que aparentemente quieres que te protejan. Mucha vergüenza, mucha timidez, muchos cambios de humor, ¿vale? Era complicado sentirte bien y estar happy. Era inviable. Para ese tiempo no era normal para mí, eso no era ni siquiera lo básico. Y llegó un momento que
que yo empiezo a... mm, entra mi madre a ser vegetariana y como búsqueda de alivio, pues yo un poco voy detrás y es verdad que hay que decir que en ese proceso de ser vegetariana, pues incluía los caldos depurativos, incluía los ayunos, incluía eh, cataplasmas de arcilla con el cuerpo, con la tierra, el sol, la medicina del sol, baños de sol y baños de agua fría, andar descalza. Yo ya es como la primera vez que empieza a aparecer el higienismo, que entonces se llamaba así, en nuestra vida. Y bueno, yo eso me ayudó y me facilitó primero a conocer más mi cuerpo, ¿vale? Y luego mis estudios con medicina china y muchas cosas que he ido incorporando, pues es verdad que me facilitó conocer mucho más el cuerpo. Y por otra parte, empezar a bajar el nivel de síntomas. Pero nunca se fue, por lo menos hasta entonces, nunca se fue del todo las inflamaciones. Vale, pero Sí cositas tenía prácticas, una perdón, vida. Pues ¿hasta qué punto te funcionó? fue mezclado porque mi madre también era estudiante de medicina china y profesora de luego de medicina china, además de muchas otras alternativas que fue incorporando también. Y yo como detrás iba aprendiendo también acupuntura con ella, íbamos a la perdón, a la Facultad de Medicina de Valencia, donde entonces se daba allí, ya era difícil, pero nos lo daban allí. Y todo lo que iban incorporando estaba muy sumado. Era curioso, era como muy aparte de la medicina tradicional, estaba hablando de cuánta inflamación el humano tenía y la importancia de equilibrar nuestro sistema eléctrico que sobre todo pasa por la columna, pero registra y manda toda la información a los órganos viscerales, pero que también son emocionales. Entonces, para mí fue como empezar a entender que no solo era la alimentación, sino que había mucho más, pero que además dentro de la alimentación yo me estaba dando cuenta que la vía de ser vegetariana pues me había facilitado mucho por todas las ventanas abiertas nuevas de la naturaleza y del cuerpo, pero que se quedaba corto. Tenía muchas pequeñas carencias importantes, aun cuando yo todo intentaba que fuera biológico, aun cuando yo tomaba conciencia de cómo se cortaba los alimentos y cómo añadir también en la comida las algas, los hongos, los encurtidos, los germinados, es decir, cuatro vías que para mí eran increíbles, ¿vale? Y Vale, a que estas vías las ahora son ahora. profundizaremos más, pero me Ujú. encanta que las menciones, porque es que has abierto varios melonazos, o sea, Porque para mí fue así de sí, sí, repente sí, sí. empezar a conocer, wow. El cuerpo como un todo, ¿no? Impulsos eléctricos, columna que almacena toda la información que pasa a los órganos. Has hablado de formas de cortar los alimentos. Eso es Luego más la de... macrobiótica, pero ya te muestra lo importante que es que tú estés presente en esos cortes, en en esa comunicación con el alimento. Es como, no me sirve solo que comas, necesito que te nutras, necesito que Wow. estés presente, Y necesito que salives. Los que se nutra o encurtidos, no el cuerpo. claro, preparan, igual que el vinagre de manzana sin filtrar, prepara la saliva, prepara los jugos gástricos. Eso empezó ahí entonces y yo decía, madre mía, y yo pensaba que lo estaba haciendo bien. ¿Cómo no se va a quejar mi cuerpo? Yo Fue es que he como, llegado ahí ahora, claro. con los años. Bueno, Al final yo es la aún sigo experiencia. aprendiendo, ¿eh? Sigo aprendiendo porque Mario Luna fue otra persona maravillosa que me empujó a otro paso más importante, que es incorporar la carne en mi vida, que yo pensaba que eso era inviable. Mira, una de las cosas que a lo mejor también podemos decir y que yo me observé, que realmente al cerebro le da miedo los cambios, pero que si no generas cambios, no te descubres y que además tienes que fallar, tienes que practicar, tienes que hacer esa búsqueda de cobaya, como tú bien decías, porque es que si no vas testando con tu cuerpo, es imposible. No hay ningún cuerpo igual, ¿vale? Yo sé que por la cantidad de años que he estado alimentándome así, ¿vale? Que no era a través de tofu, lo
típico ni leche de soja, no era para nada de esa vertiente, sino era alimentos, alimentos, ¿vale? A mí me van a sentar muchísimo mejor unas legumbres, quitándole el antinutriente, poniéndola a remojo y combinándolo solo con verduritas, ¿vale? Que no es patata, En parte, que perdona, a otras también por personas. cómo pueda estar tu microbiota a día de hoy, ¿no? Claro, claro, pero porque yo acostumbré a que esa fuera la única vía de escape y de alivio a mi cuerpo, aunque seguramente aún inflamaría y que además no le estaría dando seguro también la cantidad de nutrientes que necesitaría, ya no Ya. solo la B12, ¿vale? Perdona un inciso, porque esto Ujú. es una observación mía ahora que estoy así estudiando dietética, y no sé hasta qué punto será 100% así, porque como dices, cada cuerpo es un mundo, pero lo que he empezado a observar, porque hay muchas corrientes, ¿no? Yo ya tampoco me caso con ningún tipo de nombre en dietas, sino el ver cada cuerpo, pero me he fijado hablando con personas, ¿no? Que las que están tirando por la vía carnívora ahora son personas que han llevado una alimentación quizá muy vegana o vegetariana, muy alta en oxalatos, que están muy intoxicados en ese sentido y que tienen mucha falta de otras vitaminas concretas por otro. Entonces, algo, unos meses puramente carnívoros les ayudaba a resetear, a tener otra diversidad bacteriana diferente y al revés. Personas que estaban muy carnívoras, como puede ser más mi caso, como el estar introduciendo ahora otras cositas vegetales también me está desinflamando, está liberando mi cuerpo de tantas purinas, ¿no? De hacerlo trabajar en exceso. Y es curioso porque hay muchas peleas, ¿no? De quién se casa más con el veganismo o con el carnivorismo. Y es un tema de encontrar tu equilibrio y de qué le está haciendo falta a tu cuerpo y el por qué. Si hablamos solo de alimentación, ya hemos visto que hay otros factores. Es cierto que somos pendulares, el humano en esa búsqueda de sí mismo y de ese equilibrio, somos pendulares, ¿no? Si esta parte no, me voy a la otra. En mi caso no fue tanto en lo radical, aunque parece que sí, ¿no? El vegetariano a empezar a comer carne, pero creo que es más el me doy el permiso de darme cuenta que esto no puede ser todo, que aún tengo síntomas cuando empecé y ¿qué voy a hacer si camino esto? Es decir, fue un me permito empezar humildemente a dejar de estar estricta, a dejar que mis creencias y mis estudios fueran el todo, que eso también me facilitó el darme cuenta cómo lo radical pues camina a la hora de sostenernos por ese mismo miedo al cambio. Entonces me ayudó también verme desde otro prisma, desde otros pasos, desde otro sentir, pero sin perderme. Es decir, seguí siendo esa parte interna de ganas de verme, de sentirme, de reconocerme, cuánto me aporta, cuánto, ¿vale? Y sí veo que en el camino de todo este recorrido hay una serie de cosas que coinciden. Por ejemplo, los lácteos animales, ¿vale? Para mí coincidimos casi todos, como mucho respetaríamos o sacaríamos ese queso azul o el Roquefort, que es el que tiene la bacteria que un poco le puede facilitar el intestino, siempre y cuando encontremos y sepamos que nuestro intestino también tiene que estar preparado para ese lácteo, porque además produce una serie de flemas que no siempre uno lo sabe Ya. El tema sostener. lácteos, aunque también muy ecológicos, de cabra, de oveja, Sí, puede ser muy nutritivo, pero digamos que hay como un momento concreto para que el estómago o el intestino esté preparado para poder digerirlo. yo lo que veo en casi todas las vías y ramas que tanto he estudiado como me he puesto en práctica es que coincide que los lácteos no, excepto como mucho, a lo mejor una vez cada 15 o una vez al mes, ¿vale? Ese queso azul, ¿vale? Y nada más, nada de cuajadas, ni helados, ni leche, ni queso, ni flanes, yogures, esto que lo damos como saludable y proteína, ¿vale? Pues en mi caso, por supuesto, yo no lo tomaba desde pequeña, eso lo tenía El muy 3 lácteos incorporado. al día es falacia, vamos, totalmente. Wow, Pero sin para nada. embargo, perdona que te haga el Mm. inciso, es que no es me choca, te abre la mente, ¿no? Ver esto, diferentes perspectivas de profesionales y experiencias.
Yo ahora, por ejemplo, con todo el tema de mi patología, lo vuelvo a mencionar para el que no haya visto vídeos anteriores, yo tengo la enfermedad de Lyme, que es producida por una picadura de garrapata. Y claro, al final todo lo que es en relación a la nutrición también es muy clave, ¿no? El bajar esta inflamación de una enfermedad que de por sí tiene sintomatología muy inflamatoria. Y ahora me he puesto en manos de Josepa Rigau, que es la directora de microinmunoterapia en España y PNI. Y claro, yo también venía de apartarme de los lácteos y sí haber notado desinflamarme, ¿no? Con todo este proceso, porque también pues un tema de muchas flemas, de que he tenido rinitis desde pequeña y tal. Pero me parece curioso como ella insiste muchísimo en kefir, yogures y otros derivados de lácteos también, y le da muchísima importancia de cara a la microbiota. Y no sé si es que igual hay como un momento para eso, si depende de cada cuerpo, si directamente mejor no. O sea, aquí hay como un debate de dónde podría sacar algunas cepas concretas si no son de los lácteos. A ver, yo creo que ella por bien, pensando que un yogur que se vende hoy tiene esa cantidad de bífidos o de bacterias esperadas, por bien te lo indica. Ya, de la Ahora bien, práctica a la realidad. es por eso te digo, lo que sí se sabe, lo que sí se sabe es, primero, mi prueba fue que al poquito de nacer y dar el pecho, después se intentó tomar los lácteos y mi madre directamente me lo tuvo que quitar. Y es ahí donde empezó a bajar bastante de lo que se me rompía la piel. Ahí ya Creo que a fue muy veces claro. el cuerpo Pero responde. el Porque yo doctor nací Duarte... con alergia a la caseína de la leche. Claro, claro. El doctor Duarte, por ejemplo, él que también ha pasado de ser vegano a ahora, no que ser carnívoro, pero sí a ir incluyendo pues la importancia de esos electrolitos, de esos germinados, de esos hongos, de una serie de estructuras, pero a través de esa investigación propia y a través de su cuerpo, ¿vale? De estudios y la parte práctica, él salva a ese lácteo, como te decía, de queso azul, ¿vale? Por la bacteria que sí se ha demostrado que tiene. Vale. Los demás, Súper concreto. solo. Y es más, hay no todos los quesos azules, cuando tú lo lees, es curioso y es una pena porque dices, ¿cómo puede ser? Depende, en las empresas hay unos que sí pone la bacteria tal, y otro ves que pone que es un queso azul y no tiene la bacteria. Que es entonces y nos lo están colocando como tal. Yo lo dejo ahí. Vale. No me gusta ser negacionista ni crítica, solamente me gusta reflexionar. Al Me menos gusta, identificar cuál es el que sí, tenemos que sí, escoger en caso de tener que escogerlo. Me sé parece que estupendo. quitar los lácteos a mí me facilitó, sobre todo lo que tuviera que ver con piel y vías respiratorias, bajar a un nivel casi saludable, por no decir que ya no tenía problemas. Eh, Eso fue muy claro y muy rápido. Es verdad. También sé que como otras profesionales y médicos están haciendo ese camino, ¿vale? Salvan y coinciden, ¿vale? Por ejemplo, el doctor Suárez, creo recordar que él salvaba a ese queso azul y al otro que ese era el cota, creo que se llamaba. Me parece que era queso cota. ¿Cottage? ¿Puede ser? Sí, ¿Suárez? exacto, ¿Estamos sería en hablando de Frank francés. Suárez? Sí, Fran Suárez, Vale. Por ¿vale? poner debajo también en la Pero fíjate cajita. que eran diferentes personas, bueno, Suárez no está con nosotros ya, pero el Duarte sí, el doctor Duarte sí, ¿vale? Diferentes personas que suelen coincidir en lácteos no, salvo a lo mejor sabiendo que sin exceso, obviamente, pero para sacar el beneficio que pueda tener. Vale. ¿Esto También he qué nos habla? oído. Pues bueno, hay que leer las pestañas de los alimentos, Mm, sí o sí, no te creas todo. claro. Es como ser responsables de nuestra nutrición Todo el rato. todo el tiempo. No es solamente, pues si esto es bueno, siempre va a ser bueno. No, depende. Porque cada vez que algo está de moda, ¿vale? Ya se van a encargar las empresas maravillosas, ¿vale? De comercializar y que salga mucho más eficiente y eficaz con menos gasto.
Ya, pero sin embargo, del kefir en concreto también he oído maravillas, como todo, ¿eh? No, no hay que idealizar nada y es investigarlo y supongo como todo habrá algunos que tengan cepas vivas, otros no, incluso he visto que hay kefirs que no son necesariamente lácteos, se puede también Hay investigar que, por ahí. claro, el kéfir de agua que nosotros también utilizábamos durante mucho tiempo, ¿vale? Ese tenía una serie de propiedades que sí notábamos un poco, pero ya te digo que era específicamente en mi caso para vías respiratorias, poquito. No era tanto para nutrirme ni sentirme que aportara más bacterias en la zona intestinal. También es verdad que dependerá siempre de cómo se encuentre nuestra microbiota. Es decir, una de las cosas que yo incorporé los hongos en mi vida fue precisamente porque los profesores que en aquel momento yo tenía en naturopatía decían, entre todas las posibilidades, ya puedes tomar el mejor complemento. Si tu microbiota no está lo más saludable posible, lo más óptima, la parte proporcional que vas a coger será siempre menor, mucho menor, excepto los hongos, porque los hongos nacen de ya por sí su campo de vida es la putrefacción, es la oscuridad, entonces se mueven muy bien dentro de un cuerpo en el que tenga que generar cambios y aportar tanto nutrientes como proceso de desinflamación, pero porque es su medio. Mira, de hecho esto voy a darte 100% la razón porque yo empecé a tomar Reishi hace 4 años, gracias a Ujú. ti. Tengo que decir a día de hoy que cuando he llegado a hacerme un tipaje linfocitario, que es como una analítica donde se miran, lo explico para la gente, donde se miran cómo están cada uno de esos soldaditos del sistema inmune y cómo están luchando y combatiendo ciertos virus, bacterias, tal. Yo que tenía unos muy concretos de las Natural Killers, de CD57, que de hecho cuando hay un Lyme o está muy por debajo o muy hiperactivado, en mi caso estaba muy hiperactivado, con muchísima autoinmunidad, estaba muy descontrolado y gracias a ese Reishi y a otra serie de cosas, hoy puedo decir que eso se ha normalizado y regularizado y que ahora el Sí. trabajo que estoy haciendo con Josep Arrigao es mucho más minucioso de dos cosas en concreto, ¿no? Pues en mi caso estoy yendo más a ayudar a que mi sistema inmune luche contra el citomegalovirus y contra el que llaman el director de orquesta, ¿no? El que tiene que decidir qué es lo que va a luchar contra qué. Pero esto ha sido gracias a la micoterapia en gran parte. Mm. Sí, para mí fue de verdad una bendición que apareciera en mi vida todo ese conocimiento que no era lo típico que un vegetariano tuviera, ni siquiera el conocimiento y la entrada también de los germinados. Germinado, nos ayuda y nos posibilita lo que una semilla habitualmente un grano tiene más problemas a la larga, a lo mejor si tu cuerpo no lo puede asimilar y no tenemos esas enzimas para poder sacar los nutrientes reales, ¿vale? Pues un germinado tiene muchísima más cantidad de potencial de lo que ese grano tenía de información como principio activo, con la diferencia que no tiene todo lo contrario que sí en la base inicial. Entonces, un germinado debería ser también parte de lo que nosotros incorporáramos. Pero qué curioso que un germinado aparece también un poco desde la oscuridad. Aparece también de ese registro donde casi tiene la misma bacteria haciendo su proceso mm, y Es una dejar, semilla que dejar empieza a por la otra. semilla darse a la vida, ¿vale? Entonces, me llama mucho la atención que aquí ya no hablamos de poner una etiqueta a saber comer, sino que hay vías nuevas, que nunca han sido nuevas, pero sí el conocimiento, ahora cada vez estamos tomándolo mejor, mucho más amplio, que no haga necesario que nos quedemos encasillados en vías. Por ejemplo, el otro día fue muy curioso porque seguía estudiando y entonces me di cuenta que había una serie de alimentos básicos que con esos alimentos a lo mejor uno podría estar sin comer casi nada más. Y ¡Wow! es muy interesante. Sí, sí, Dinos sí. cuáles son, pero ya. Pues muy sencillo y además muy comunes. Aloe vera. Aloe vera tiene todos los aminoácidos.
Esto es brutal, esto nos está diciendo. El cáñamo. Espera, ¿nos El sirve, por cáñamo. ejemplo, la típica botellita esta del Aldi? No quiero hacer publicidad, Obviamente, pero el del es baratillo. Aldi con la publicidad, lo bueno que tenemos que es ecológico, ¿vale? Y que te lo facilita y mejor esa que nada, como siempre. Que tú puedes tener tus propios aloes y puedes, pidiendo permiso a la plantita, ir cogiendo tu espacio diario. Por supuesto, Sí, siempre pero a veces por hay que saberlo practicidad, hacer, hay que ahí saberlo está. hacer porque si no, la pulpa, si no la quitas bien, es verdad que tiene una sustancia que es un poquito más que es fuerte para el estómago. Por eso hay que sacar solo lo que es esa resinita, ese juguito, ¿vale? Que es el que verdaderamente necesita nuestro Vale. intestino y regenera, bueno, a unos niveles brutales. Pero es que Pero tiene siendo unos prácticos, nutrientes. perdona, nos serviría, ¿no? El de la botellita, porque en un mundo así Exacto, sí, rápido, sí, todo sí, donde sí, no tenemos sí. tiempo, Ese por una parte. Tenemos todos los aminoácidos que se dice pronto, ¿eh? ¿en qué cantidad diaria, por ejemplo? Obviamente, ¿Cuándo es mucho? es que los aminoácidos, que es un poco los ladrillitos de la proteína, Ujú. ¿vale? Va a depender de lo que tú hagas con tu cuerpo. Es decir, no lo mismo una persona que hace unos campeonatos o de albañil está todo el día al sol sin parar de trabajar con su cuerpo, ¿vale? Depende la cantidad de energía proteica que tú necesites, pues tú le ibas a ir dando. Pero yo me encontré con, por lo menos con la información en un momento límite de no hay comida, ¿no? Ya no para continuarlo, sino para que nos demos cuenta que hay cosas muy básicas, muy normales, que también podemos contar con ellas. Y ya no digo lo que aporta el aloe en regeneración, ¿vale? En la zona de estómago, que es un poco la caja de Pandora que hace que luego el intestino esté con unas deficiencias o unas dificultades en la absorción, ¿vale? O una permeabilidad mayor o menor dependiendo cómo está esa zona de estómago, ¿vale? Por ejemplo, Entonces, modo de empleo de tomarlo, para hacerlo práctico. ¿Lo típico de que te haces un zumo verde y echarle un chorrito serviría? perfecto, perfecto. Yo me lo Pues suelo ¿cómo? tomar cuando le incorporo algunos complementos, ¿vale? Pues se va chupito y me lo coloco también habitualmente, ¿vale? Eh, luego cogería, por ejemplo, como te decía, el cáñamo. El cáñamo es otro de los que me sorprende muchísimo porque tiene también todo lo que menos la vitamina C, todo lo que el humano necesitaría. Wow. La vitamina C no, ¿vale? Es verdad que nos encontramos que la vitamina C casi siempre va aparte. Aparte, no hay alimentos completos que tengan además la vitamina C. Vale, no pasa nada. Pero el cáñamo triturado, es verdad que si no se tritura no se puede asimilar, ¿vale? El cáñamo triturado tiene una capacidad de nutrientes con un complejo tan alto, que si uno quisiera hacer una limpieza de los órganos viscerales, donde, por ejemplo, quiero hacer un ayuno, pero no quiero perder masa corporal, ¿vale? Solo quiero darle tiempo en esa gestión de descongestionar mi cuerpo, ¿vale? Sobre todo los órganos más importantes de filtro, que son hígado y riñones, pues yo le pondría ese aloe, ese cáñamo triturado, ese agua de mar, por Pero perdón, supuesto. estamos hablando de la hoja directamente seca, estamos hablando de CBD, estamos hablando de semillas, estamos hablando, cuando dices cáñamo. Cáñamo es las semillitas que venden, Ujú. ¿vale? Tú la coges y la pones en un molinillo típico pequeñito que se vende de toda la vida o el típico también para el O grano sea, de habría que café, molerlo. que se les tritura exactamente. Si no se tritura, no se les saca realmente, igual que lo tomamos, lo expulsaríamos, ¿vale? Vale. Es verdad que hay que saber que está muy de moda las semillas, pero cada semilla necesita una gestión para poderla tomar y para poderles absorber todos los nutrientes. La chía y el lino dorado se sabe que se necesita poner a remojo para que vaya saliendo el mucílago, Y si no, tal ¿vale? cual entra, sale. Totalmente. La pipa de girasol, por ejemplo, se necesita un poquito, muy poco, porque si no, el omega 6
se nos dispara y se oxidaría, ¿vale? Pero un poquito es asadita, un poquito es tostadita o poniéndole en agua para quitarle el antinutriente y activarla, ¿vale? Y cada semilla tiene su para qué, ¿ok? Pues el cáñamo le pasa que necesita sí o sí ser triturada. El sésamo también le pasa algo parecido, o la tuestas un poquito o lo trituras, ¿vale? Pero bueno, yo luego el tercer punto que se nos daba era el agua de mar. El agua de mar, la cantidad de vitalidad de electrolitos, de tener 35 minerales, que se Esta dice sí que no me pronto. sorprende. La había escuchado, ahora mismo. Esa es, bueno, la que hay que ir incorporando. Y luego me Y por encanta ejemplo, porque espera, hay un perdona, detalle. Mariam, Sí, sí, y sí. el agua de coco también, porque es que ahora he visto de Alejandro Ditista o de Juan Bola, creo que fue de Juan Bola, un vasito, ¿no? Que dice la mejor bebida post ejercicio de recuperación y ponía agua de mar, agua de coco y agua filtrada. ¿Qué opinas de eso? Bien, pues yo te digo, yo al agua de coco me la permito pues a lo mejor cada 15 o 20 días. No más porque es verdad que incluso Alejandro y Juan Bola también lo comentan, tiene muchas propiedades de recuperación por la cantidad de minerales que tiene, es verdad. Y tenemos la suerte que hay en lugares específicos que la encontramos ecológica. Pero el problema es que tenemos, o el hándicap que tenemos a tener en cuenta es que tiene mucho potasio. ¿Esto qué quiere decir? El potasio no es ni bueno ni malo, pero el potasio tiene que estar en equilibrio con el sodio. Estamos en un mundo donde aparentemente era un demonio el sodio, es decir, la sal. Con lo cual, si tú le colocas mucho más potasio a tus riñones en una proporción no adecuada de sal, pues aquí vamos a tener unas disfunciones, Vale, es importante hablar de estas proporciones adecuadas y de esas posibles ¿vale? disfunciones. Esto es importante, muy importante. Entonces, yo sí tomo agua de coco en algunas ocasiones, como te digo, pues a lo mejor cada 15 días, cada 20, y Vale, además como gusto, me lo permito y lo disfruto, sabiendo que yo ese día no voy a tomar potasio, obviamente, ¿vale? Ya va ahí, vale, pero pero sí por le tengo ejemplo, que ir dando para ese bajarlo un sodio. poco a tierra y que la gente lo pueda poner en práctica. Cuando decimos, ya ese día no intento no meter potasio, la gente le viene rápidamente a la cabeza un plátano. Pero no, como que no tenemos muchas veces conciencia de qué alimentos son más altos en los minerales o en otros, ¿sabes? Rápidamente, no sé. Ahora nos explicas un poco cómo sería ese día o ejemplos de qué cositas tratarías de reducir o de eliminar. Y si también nos puedes decir qué cantidad para ti es óptima de sal y cómo se equilibra ese sodio-potasio. Bien, ahí, por ejemplo, el que más puede darnos informaciones constatadas y bien balanceadas con el tema del potasio y del sodio, aunque Suárez es verdad que fue uno de los primeros que lo puso en voz, pero el doctor Duarte insiste mucho en tomar conciencia de la importancia de esos electrolitos porque es la parte eléctrica, ¿vale? Que de nuestro sistema, si no se los aportamos, por mucho que queramos incorporar el agua, lo único que estamos haciendo es encharcar y deshidratarnos. Es curioso, dice, ¿cómo puedo encharcarme y deshidratarme? Porque esa agua no está viva, porque esa agua no tiene la cantidad de electrolitos y nutrientes que sí necesita mi sistema y a la vez no está equiparando en mi cuerpo, que más del 75% tiene de agua, la proporción que necesito de sodio. Mira, hay un cuentito que el Duarte nos dice, que es que en su momento, cuando éramos pequeñas moléculas viviendo en el plancton, en el agua del mar, esa agua salada y viva, y todo lo que desde entonces aconteció hasta dar una figura que hoy nos ponemos pinzas, gafitas, estos cuerpos maravillosos, se nos olvida que seguimos teniendo la misma información en la célula y en el resto del cuerpo de nuestra esencia primaria. Es decir, el agua de mar la tenemos dentro.
O sea, resuena con una parte de nuestro ADN, ¿no? Esas No moléculas. solo es nuestro ADN, fíjate, no es solo la célula, sino que nuestra agua interna es agua de mar. Esto para Wow. mí fue una mirada de decir, es verdad, las lágrimas son saladas, la sangre es salada, la linfa es salada. Claro que tiene que haber un equilibrio, sí o sí, nos guste o no, en esa sal. Obviamente no sirve todas las sales, no es lo mismo una sal yodada, que generaría muchos problemas tiroides, por ejemplo, Sí, hay que mirar que además no de su estén adulteradas. Exactamente, ¿vale? Estamos hablando de una sal real, lo más ecológica. Nosotros hemos ido disfrutando y sorprendiéndonos ahora de la Celta. La sal Celta tiene muchísimas más cantidad de minerales, incluso La que tengo que la investigar. blanca ecológica. Yo la que Bueno, estoy tomando es gris del Atlántico, que se usa mucho también es, en la es, probiótica. Ah, es no sé. creo la Celta. Esa me Ah, parece que es la vale. Celta, No que sé si es lo está mismo o incluso, parecido. está casi como húmeda. Sí, y es como gris. Exactamente, sí, exacta, pues es esa. Y es verdad que cuando la pones en la botella de cristal de agua, Azul, ¿no? Para ponerla al sol, para... si Es que la esto hay que pones en explicarlo. aguas, sí, sí, si encima haces el friquismo de ponerla con el agua abierta, la botellita al sol para que coja también la información que necesita de esos infrarrojos, te la estás incorporando las dos cosas que necesitas. Esto durante el día, no de noche, que esto hay que Sí, decirlo. sí, sí, Es sí, que me da exactamente. miedo, perdón, que demos demasiada información, pero que no concretemos y que luego a la hora de ponerla en práctica la gente sea un poquito caótico o que puedan incluso hacer algo que pueda ser perjudicial. Entonces prefiero que si damos Sí. como un tip, lo concretemos un poquito más. El agua, mejor en botella de cristal, si la has podido poner al sol con el taponcito abierto para darle esa parte de vida y de los infrarrojos que la puedan nutrir, es aquel alimento junto a la sal, que mejor la celta o la ecológica blanca, sal gruesa, o que es la que yo suelo elegir, pero si no la fina. Esa es la que tú ya vas incorporando diariamente, ¿vale? En tus formatos, pero sabiendo que aun cuando hay una proporción que tú tienes que ir poniendo en mirada para que no te falte, de nuevo lo mismo, va a depender del gasto que tú vas a hacer de ese consumo. Por ejemplo, no es lo mismo si sudas, si haces mucho deporte, ¿vale? Si estás en un espacio que eres cocinero y todo el tiempo vas a utilizar mucho la evaporación, es decir, va a depender mucho y te lo va a indicar. Y hay un tema que aunque no podamos a veces concretar porque no hay una cosa que sirva para todos, pero sí hay cosas que nos hacen tomar mirada. Por ejemplo, cuando tú tomas el agua con que le has incorporado la sal, donde te va a indicar que tú ya no tienes un desbalance de sal, es cuando ya no te parece salada. Cuando esa agua con sal que tú estés tomando cada día en tu mundo que vas creándote y ya no tomes la consideración de que está salada. Solo entonces el equilibrio de tu sodio de dentro con el de fuera estará haciendo un equilibrio real. Vale. Y una duda muy concreta. Digo porque me viene pasando y puede que le pase a mucha gente también. A veces, yo qué sé, comes fuera, un exceso de sal en la comida, lo que fuera, y luego te la pasas bebiendo. O a veces no es que hayas tomado un exceso de sal, pero sí que te notas como mucha sed. Serían como dos circunstancias diferentes. ¿Qué puede estar pasando ahí y cómo lo equilibras, ¿no? Porque Vale, dices, no aquí me voy a quiero, meter más sal para hidratar, pero sigo teniendo sed. aquí hay que poner dos cosas en conciencia. La mayoría de las veces que ponemos agua, ¿vale? Eh, suele estar falta de nutrientes y de electrolitos, ¿ok? ¿Vale? Si nos vamos a comer fuera, aun intentando hacerlo lo mejor posible en tu día a día, ¿vale? Tú tienes que entender qué es lo que vas a comer, porque dependiendo lo que tú comas, ¿vale? Te va a pedir más o menos agua.
Por ejemplo, comiendo sería bastante importante no tomar agua para no hacer el corte de ese proceso metabólico que se necesita, ¿vale? Entonces, no lo metes comiendo, como mucho, si quieres, antes. Claro, si lo metes después, cortamos el proceso también de la digestión. Tendríamos que esperar 2 horas. Dices, vale, ¿qué hago con esa agua? Vale, primero, no es blanco o negro, sino me planteo, ¿qué voy a comer? Es lo primero. Si yo le voy a meter hidrato, después seguro me va a pedir agua. ¿Por qué? Porque un hidrato no tiene los mismos procesos metabólicos a nivel de las enzimas que puedan necesitar una carne. Nuestro estómago, que es ácido, ¿vale? Lo tiene muy bien a la hora de hacer una digestión, la carne o el pescado, porque son la base de lo que va a utilizar. Esos ácidos que lo va a ayudar muy bien en la descomposición correcta y poder coger de ahí los nutrientes, ¿vale? De una carne y de un pescado. Pero de un cereal, de un hidrato o de una legumbre, no es así. Le va a costar, por eso habitualmente lo que se hace es que se incorpora con esas verduritas para que pueda, y habiendo obviamente quitado el antinutriente poniéndolas a remojo, ¿vale? Pensando que se han hecho como se debía hacer, ¿vale? Pero te va a pedir después, a las 2 horas, si no es antes, te va a pedir agua. Cuanto más difícil es hacer la digestión o has mezclado alimentos, más te lo va a pedir. Eso primero. Vale. Segundo, aun comiendo bien combinado, si hablamos de hidratos, ya sea cereales o ya sea legumbres, te va a pedir seguro luego agua. ¿Qué podemos hacer? Entender que es nuestra decisión tomar ese alimento, con lo cual también puedo ser yo mismo el que dirija hasta 2 horas después, no meto el agua. Claro, si es una cena, lo ideal es cenar aún con luz solar y a lo mejor no necesitas ese agua Vale, cuando pero te voy vayas a a dormir. simplificar un poco la pregunta porque quiero concretar más. Independientemente de lo que hayamos comido, el tipo de comida, sabemos que había mucha sal en esto, ¿vale? Y es normal que cuando algo es salado, luego el cuerpo te pida agua. Pero también se dice que para que nos hidrate el agua, tiene que llevar esa sal, ¿no? Para que Ujú. hidrate e ingrese en la célula. Sin embargo, cuando tú ya has ingerido mucha sal y luego empiezas a ver agua, quizá más normal, para no añadir más sal, pero es ese agua que no te está hidratando y que sigues teniendo la boca seca y que sigues teniendo sed. ¿Qué es lo que está pasando en situaciones así? Cuando no has ido al chino a inflarte de glutamato monosódico. Voilà. Es que te iba a decir, no es tanto que la comida tenga mucha sal, sino más bien lo que también le han adherido, ¿vale? Que no alimenta y que sí está haciendo que le sea mucho más difícil a tu estómago e intestino poder segregar los ácidos correctos. Por eso tira de petición, como diciendo, voy a intentar, ¿vale? Pero pensando que tú misma, que es tu comida, que sabes que se te ha ido la mano en la sal, pensando que no hay sustancias externas, ¿vale? Aún así, el agua que tomemos, ¿vale? Tiene que tener, aunque sea un poquito, para activarla. O sea, Esto, siempre debe llevar un poquito, aún sí, esto así. hicieron unas pruebas que están muy, muy bien, porque lo hicieron con una bombillita y ponían en un vaso de agua normal, ¿vale? Normal, H2O, sin nada de nutriente, ¿vale? Y no se encendía la botellita, o sea, la bombillita, perdón. Mientras que tú le ponías sal y directamente se encendía. Es decir, aunque sea poca, me sirve. La activa, es un agua viva, es una agua eléctrica, De conector. así es. Y yo necesito sobre todo esa. Luego ya regularé si me he pasado o no me he pasado, si de verdad necesito el agua o no la necesito, ¿vale? Pero la base es entender que el agua tiene que tener, aunque sea un poco, para que sí realmente pueda entrar en mi medio. Acordaros que es un medio salado. Vale.
vamos a cerrar con el tema del potasio. Ujú. ¿Cuánto es demasiado? Porque sé que también se necesita para que ese sodio y el magnesio ingresen en la célula, si no estoy errada. Es súper importante, sodio y potasio es la base eh, que un poco nos pone a observar los puntos de equilibrio, igual que el omega 3 con el omega 6, ¿vale? Hay una serie de vías que tenemos que tener muy, muy claras, ¿vale? Y no es tan fácil porque cada cuerpo es un mundo. Es decir, una persona que tenga disfunción en riñón, ¿vale? O incluso haya tenido que recurrir a las diálisis, ¿vale? Esa persona no puede tomar nada, nada que ya podamos pensar que es un simple potasio. Nada es nada. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad sus riñones de excretar y va a hacer que todo se le encharque más. Le sea mucho más difícil la función correcta de esos riñones. Por eso hablo Habría una de retención de líquido. retención mayor estamos hablando ya no retención de líquido en piernas, ¿vale? O en el No, general. abdomen, sino estamos hablando de los órganos de riñón. Es una de las cosas que primero cuando estás en estas historias de riñones, lo primero que te dicen es, toma muy poca agua, solvitos, mójate los labios, no bebas, ¿vale? Y no tomes verduras de hoja grande, que son las que más potasio tienen. De las pocas cosas que un poco te ponen delante. Porque no tienes con un riñón deficiente una capacidad de drenaje de apartar ese cúmulo de potasio. ¿Y por qué pongo este ejemplo, que no es lo habitual? Porque hay que entenderlo. Como tú bien has dicho, todo no sirve para todos. Sodio y potasio tiene que estar en un equilibrio, pero cada persona también tiene que ver en qué punto se encuentra su cuerpo. Yo de pequeñita arrastraba en esas cantidades de inflamaciones que tenía, pues llegué a un punto que tenía trombos en las piernas y obviamente los riñones estaban con una, sobre todo uno tenía con unas deficiencias importantes. Yo ya venía con un abuelo que estaba en la diálisis y con un tío también en la diálisis. O sea, O un sea tema que genético, también la predisposición, el ¿no? tema genético estaba, que uno viene para la episistémica que yo tanto pongo delante, es cambiar, atreverte a cambiar toda esa información, obviamente con unos hábitos y unas estructuras nuevas, pero uno tiene que conocer y no negar lo que también hay en tu cuerpo. Si yo arrastraba una serie de informaciones y de hábitos que llegó a generar unas disfunciones en diferentes órganos, sobre todo los más importantes, que era hígado, con todo lo que habla hacia la piel, vías respiratorias, ¿vale? O sea, cuando Em, tenemos afectación en la piel, tiene que ver con hígado, Hígado es un intestino. órgano no de dolor, curiosamente es un órgano que manda la información, esto es de medicina china, ¿vale? A varias vías como síntomas. Una, la más conocida rápidamente, es la información a los ojos, a las uñas o al pelo, ¿vale? Otra es la muy clara, Si las todo lo tienes que tenga que ver frágiles, se con te piel. cae, se te rompe, tiene que ver con hígado. Con hígado, no que esté enfermo, que son cosas diferentes. A la Claro. gente piensa que es, ya tengo una cirrosis, no, no, no es, o tengo una hepatitis, no, no necesito una enfermedad, porque el hígado, al ser un órgano, igual que los riñones, de filtro, son de los que más aguantan. Con lo que sin tener la enfermedad, sí está teniendo síntomas para comunicarse contigo, así no. ¿Vale? La segunda vía es la de la piel, todo lo que tenga que ver con piel, desde, por ejemplo, algo muy sencillo que me pasaba a mí, no me podía poner pendientes si no eran de oro, Complicado. no podía poner calzado Alergia. si no era de piel, no podía ponerme collares si no también no era de oro, o sea, etiquetas, todo sintético, no podía. Es decir, eso que no es que sea mejor ponerse en lo que no es natural, no, pero si el cuerpo que está preparado para sostener muchísimo no se ve capacitado es porque dentro está luchando. El tercera vía donde también comunica sus síntomas el hígado es todo lo que tenga que ver con sangre, mala circulación, problemas con la regla, dolor de regla, ¿vale?
quistes, Coágulos, ulceritas, irregularidades, quizá, ¿no? totalmente. Toda la parte hormonal está vinculado también, ¿vale? Luego, problemas musculares, dolor muscular, que obviamente te puede venir por muchas otras vías, pero hígado estará trabajando seguro y le estará siendo muy difícil porque tal vez en su gestión ya lleva bastante trabajo y no puede dar una información correcta de alivio, de relax al músculo, ya sea por estrés, ya sea ese cortisol, ya sea por exceso de toxinas, por un intestino tóxico, por venenos externos también, ¿vale? Maquillajes, colonias, o sea, Disruptores eh, endocrinos varios, totalmente. glifosatos en las pesticidas, ¿no? Vale, ¿Vale? Es uno de los órganos de filtro que tienen vías muy amplias, pero junto al riñón, los dos hacen un trabajazo muy grande, pero son los que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Para que se pueda regular esa alimentación y esas emociones con unos hábitos adecuados, sabiendo que tu cuerpo, en esencia, es pura agua de mar. vale. Entonces, volviendo a esos hábitos, lo primero es cómo están mis vías de detoxificación, ¿no? Así Y es. ya, no sé si nos puedes dar también algunos tips de limpieza hepática, de riñón. Sé que a veces, pues, aunque está la de Andrea Moritz, es más agresiva para algunas personas, ¿no? Yo he hecho del hígado también como versiones con infusiones. No sé si hay alguna cosita más de cara también a Hay riñón. muchas. Depende lo que uno quiera darse el permiso. Por Un poco un ejemplo, 5 céntimos para que la gente pueda sí, investigar por ella misma. pues yo empecé con Andrea, como tú bien sabes, y para mí es uno de los libros que es muy completo porque también habla de muchas más cosas y te pone delante ese conocimiento del cuerpo, del intestino, ¿no? Y bueno, hacer en 3 días, aunque yo siempre empezaba un poquito antes, ¿vale? Un ayuno de limpieza hepática e incluso de vesícula, pues te ayudas con las sales de Epsom y allí está muy claro en el libro suyo, que es limpieza hepática. Es un libro azul, no me acuerdo Bueno, si no exactamente, tanto pero como describir ese protocolo en concreto, sino existe este protocolo, este otro, este este es muy otro. sencillo. Ahí mezclan pomelo o limón con aceite, ¿vale? El ácido málico, que es o zumo de manzana o directamente te compras las pastillas de ácido málico para abrir, ampliar esas cavidades y que pueda esas toxinas evacuar correctamente sin dañarte. Y las sales de Epsom, que también, ¿vale? En la proporción que en el libro te pone, esa sería una de las vías. Es verdad que es Perdón, más que con este cañero y protocolo en concreto me voy a mojar a decir que hasta que intestino no esté 100% arreglado no se haga. este es crudo porque cuando lo vives, ¿vale? Ese intestino habitualmente no eres conocedor de en qué estado está, nunca piensas que está tan mal. Y yo que he sido muy cobaya, pues la primera vez que lo viví, sentí las mismas emociones que yo había sentido de niña de quererme morir. Es decir, te vuelve también, ¿vale? Síntomas y emociones de un proceso anterior que ha estado ahí guardado Sí, en y medicina que china te uno dice que se guardan en el cuerpo y en los órganos. así es. Y entonces uno se siente decir, Dios, más todo lo que evacúas y limpias, que bueno, que obviamente es Lo digo mucho más por la más parte de duro. que si el intestino está saturado, la mucosa está mal también, es como si no eres capaz de expulsarlo, queda ahí y aparte también, no me sale ahora el nombre, hay como riesgo de que tengas, bueno, si tienes un tema de cálculos, ¿no? De la vesícula, tal. Los cálculos los tiras cuando lo llevas a rajatabla, es verdad que sí o sí los tiras sin problemas y hay facilidad por lo que te digo, porque los conductos te los amplía, ¿vale? No hay dificultad en eso, pero eh, realmente es duro. Es un día entero, estás encamada, acompañas a tu cuerpo y tienes que ser muy consciente que dependiendo del intestino, si está muy tóxico, va a mover mucho más ese vesícula y le va a ser mucho más difícil. Entonces, ¿hay vías alternativas anteriores? Sí. Esa es una muy buena, es verdad, pero para empezar,
básicas, las típicas infusiones de boldo, achicoria, alcachofera, válidas, pero hay una que no es tan conocida y para mí es súper importante, que es el manrubio. El manrubio es Es una amarga. hierba, es muy amarga, es de la zona del Mediterráneo, ¿vale? Pero tiene la capacidad, en ese amargor, curiosamente, todo lo amargo, como puede ser el rábano, como pueda ser, seguro que en verduras tenemos mucho más, al hígado ayuda a descongestionar. Pues el manrubio tiene esa capacidad de alivio, de drenaje, pero mucho más profundo que solo un boldo sencillo y aún así el boldo pues también hace su labor, ¿vale? Pero yo vuelvo a decir también una cosa que sería importante. Hagamos lo que hagamos, si yo me tomo unas hierbas o unas infusiones, si yo no lo acompaño con una serie de hábitos, yo estoy comprando mi mejoría, pero no me estoy implicando en mi mejoría. No se compran los cambios. Vale. Por mucho que yo me compre complementos, por mucho que Ahora yo sí ha quedado claro. Es que esa haga frase es, una... no se compran los cambios. Ya está. Ahora está claro. Es que ahora ya me pongo acalorada, pero es verdad. Habitualmente cuando uno está mal, quiere comprar los cambios. Quiero ya todo. Todo lo que puedo Dime y hacer qué para... Y funciona. el cuerpo tiene un Dime, proceso. claro, dime y que funcione. Vale, pues después de ser una más en ese punto, pues bueno, fui cobayeando y dándome cuenta que no, que yo todo lo tengo que acompañar. Sobre todo conmigo, que si yo quiero hacer una limpieza hepática, sea más radical o menos radical, yo tengo que acompañarle con una alimentación acorde. Claro, Una yo no me puedo congruencia. meter luego una paella. No. No, poco vas a limpiar. No me puedo empezar a tomar Doritos. No me puedo tomar una cerveza. Yo nunca tomo cerveza, no me gusta. Y no tomo alcohol. Pero tengo que tener claro qué no es y qué sí es. Quiero mantener mi vida. Pero por algo muy sencillo, no porque lo dice la Marian o los demás médicos. No, por economía. En esto soy muy práctica. Ahórrate el dinero. Si tú no lo tienes claro, pues a lo mejor no es tu momento. Empieza por lo que sea sostenible para ti y Y ves voilà. sumando cosas. Porque justo otro chico que también sigue todo el tema de la filosofía Kaizeneka, es, bueno, al final es mindset, ¿no? Es qué mentalidad tú pones a una cosa para mejorar constante y progresivamente. Decía esto, que primero tiene que ser sostenible para ti y si no, en cuanto más quieras meter, No va a funcionar y además eso sí trae que se aplica problemas. todo. Si no vas creando una manera de vivir, va a traer problemas, porque luego el cuerpo te lo va a comunicar, te lo va a indicar rápidamente. Es decir, cuanto más sabes, más te va a pedir tu responsabilidad y tu compromiso. Cuando menos sabes, eso, las frases típicas dice, Jolín, esa persona come de todo y no se pone malo. Y yo que me lo voy mirando, Ya. a dos por Su tres mi cuerpo cuerpo se tiene otras queja. necesidades y no se ha No, visto en la situación de tener que buscar pero entenderse. en el fondo es como los síntomas no es algo malo, lo vemos como algo malo, Un pero los aviso. síntomas es que tienes un cuerpo que quiere sanarse, que se está comunicando contigo y que aún tiene una vía de escucha. El problema es personas que aparentemente no tienen síntomas, se dañan en sus hábitos cuando luego, de repente, uy, fíjate si estaba siempre bueno Me y aparece la pasa señora. algo, su cuerpo no va a tener capacidad de cambio. Entonces, vamos a amar los síntomas si se dan porque me está haciendo una mirada el cuerpo junto a mí para hacer un tránsito. Y voy a comprometerme, si es así como quiero, y es mi decisión, no porque lo dice un vídeo, no porque lo dice mi familia, no porque... No, si es mi decisión de hacer la suma de diferentes vías que me van aportando conocimiento propio, cercanía hacia mí mismo y cada vez que yo observe que, wow, sí, me voy encontrando más yo, que casi llega un momento que lo menos importante sea es si te curas o no. Esto para mí fue también una amplitud de Si tú haces cabeza. tu cambio y tu camino y a ver hacia dónde Claro, avanzas. al principio es verdad que uno lo hace por.
y compro y pago y me muevo y utilizo todas las cosas nuevas que me pone la vida. Ah, pues voy a intentarlo. Ay, pues voy a intentarlo. El problema de eso, que está bien meter la cabeza, es que a lo mejor no es sostenible en el tiempo si solo entro y si no veo los cambios rápidos, salgo. Yo tengo que ir cogiendo de todo como forma de vida lo que sí de verdad vea que lo veo congruente, tiene una información y unos conocimientos que obviamente se sostiene, que además va junto a aquello que mi cuerpo también quiere poner en marcha y desde ahí todo sumará. Haré un ayuno, tomaré unas hierbas, haré cambios que también me faciliten eso, por ejemplo, la descongestión de hígado. Por ejemplo, el agua de mar ayuda muchísimo también. ¿Por qué? Porque es un alcalinizante, ¿vale? Y entonces hígado, cuando lleva tanta presión, y acordémonos que es un órgano emocional, con lo cual ya no es solo lo que como, sino que cualquier disgusto, cualquier preocupación, cualquier telediario, pues bueno, ya va a tener que segregar más bilis, va a tirar mucho más de trabajo. Entonces, hay muchas vías, que no solo es la infusión, no solamente es el manrubio, cómo puedas ayudarte con ese agua de mar, con ese aloe que hablábamos antes. Ese aloe no solo es para un estómago. Si tú al estómago le vas dando esa calma de sostener toda esa higiene vital, le estás ayudando a que el hígado no haga tanto trabajo. Si tú le aportas esos hongos como alimento y luego están encapsulados, pero también ese sintake que ya lo encontramos en muchas tiendas ecológicas y no tan ecológicas porque el Aldi también lo tiene, estamos colocando alimentos vivos que son medicina. Claro, es ir ayudando al cuerpo a que cada vez haga menos trabajo a facilitárselo, ¿no? Exactamente. Por eso el hígado no es solamente algo que me sirva para hígado, no, no, no. Si yo voy completando mi forma de alimentarme y mi gestión emocional, yo voy a hacer que mi hígado, obviamente, baje su presión de trabajo y no tenga que tirar tanto también de riñón. Con lo que mis reservas, mi potencial empezarán a estar un poquito más altas. Si no, las situaciones de disfunción de todo un cuerpo tóxico e inflamado, entre otras cosas, además de los síntomas, lo que acarrea es mucho cansancio y mucho sistema nervioso muy bajo, con lo cual ánimo por los suelos. Es decir, va a He costar entendido todo muchas mucho cosas más. de mí misma, ¿eh? Además. Claro, va a costar mucho más todo. Ya no es el cuerpo solo, sino mis otros cuerpos sutiles, el emocional, el mental, todo va a venir Cómo abajo. afecta tamén hormonalmente, ¿no? ¿En qué Todo. punto te Sistema deja? eléctrico va siempre con el hormonal. Entonces, ¿cómo no se me va a disparar todo? ¿Cómo me voy a vivir lo externo? Pues obviamente va a ser excesivamente reactivo. Lo pequeño lo voy a hacer un mundo, tanto en hacer de trabajo como en vivir emocionalmente. Si alguien me dice algo, pues a lo mejor no me lo voy a estar viviendo sanamente, voy a estar colérica o colérico. Es decir, hay que entender que no es solo me tomo una infusión, me tomo un manrubio, me hago unas sales de Epsom con todo el protocolo y soy capaz de, me tomo ese agua de mar con todas las particularidades de hacer una limpieza y un ayuno. ¿Vale? ¿Qué vas a hacer el resto del día, de los días, de los meses y de los años? Es decir, para mí esto es muy importante. Si no lo sientes, no metas un pie del todo, porque el saber te va a pedir una responsabilidad y un compromiso. Que Yo me esa acuerdo, acción sea pequeñita, sí, sostenible y congruente. Tomo la responsabilidad de así es. esto, a dónde me lleva, de probar, de hacer y de mantener. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que había muchas personas que decían, Jolín,
Es que estoy peor ahora. He cambiado la alimentación, estoy ahora Una depuración haciendo, del cuerpo claro, las para crisis ser el género. depurativas, ¿vale? Las crisis depurativas obviamente no son fáciles, no son cómodas y como al cerebro, como hemos dicho, no le gustan los cambios y no le gusta pasarlo mal, pues claro, es como, uff, ¿de verdad me vale la pena? Yo antes pues era uno más, no me planteaba tanta cosa, no miraba etiquetas, ¿vale? Lleguemos a puntos más óptimos, Vale. ¿vale? No hace falta que sea todo ya, pero sí un camino que me lleve hacia mí y donde yo me sostenga y no lo suelte, Dentro de porque es este por mí. consejo, que es que al final es lo más coherente y lo más cuerdo, que es que a veces parece que se nos olvida lo pequeño y la coherencia, ¿no? Y yo creo que por el bombardeo de sobreinformación que tenemos, muchas veces nos desconectamos del escucharnos. Pero comentas también que hay un punto donde te ayudó a desinflamar, pero te estancaste. Mm. No sé si nos puedes dar un poquito más Sí, me de info estanqué por por aquí. algo muy, muy básico que entendí muchos años después. ¿Por qué? Porque aunque yo no tomaba esas variables de los derivados de soja, ¿vale? Y no tomaba lácteos animales, pero mi alimentación, obviamente, para que no tuviera ninguna deficiencia, pues se basaba en huevos ecológicos con verduritas, con sus algas y germinados y hongos, ¿vale? Legumbres, ¿vale? Quitándole el antinutriente, acompañado con verduritas, algas y hongos, y cereales sin gluten, era la quinoa, el mijo, ¿vale? El trigo sarraceno, y en aquella época yo aún tomaba arroz, ¿vale? Esa era la base. ¿Recomendarías quitarlo o que cada uno se lo cobaye? Entendiendo que tiene mucho arsénico, que ya lo sabemos, es una de las comunicaciones que hoy por hoy ya sabemos, pues Pero no es. ecológico, semi-integral, del Yo siempre he sido tranquilo. ecológico e integral, pero aún así Vale. sigue teniendo arsénico. Hay que entender que las prohibiciones lo lleva muy mal el cerebro. Entonces, yo soy de darle la información y luego decido. ¿Yo qué he decidido? Pues en la paella, a lo mejor, que está todo mezclado, que puedo hacer una vez al mes con mi familia porque me vale la pena ese momento familiar y nutridor, pues dices, bueno, vale, lo compenso con vinagre de manzana sin filtrar para poder digerir, que por cierto es Decides muy bueno dónde para el ponerlo, hígado. ¿no? No ceno, por supuestísimo, ¿vale? Y le doy ese acompañamiento, pero como decisión propia. No es ahora el cereal que yo tendría en mi casa, ¿vale? Aún siendo integral y aún siendo ecológico, ¿Y ¿vale? la avena, por Obviamente, ejemplo? Integral y la ecológica. avena me pasa algo parecido. La avena tiene muchos problemas a nivel de intestino, muchísimos. Entonces, que pueda hacerse unas tortitas fuera de casa, alguien me haga unas tortitas con avena por respeto a esa persona, ¿vale? Me la voy a tomar, ¿vale? Porque eso sí, mi padre, dentro de su sabiduría, siempre me enseñó que fuera de casa, ¿vale? Lo que se te ponga en el plato, tienes que poderlo agradecer y honrarlo para que te nutra. Bueno, es que al final es lo que tú haces en tu día a día, no te sirve de nada estar obsesionado con absolutamente todo. Claro, claro. No, y que además lo radical es un Sí, sí, problema, porque ya para el estás sistema nervioso. sintiéndote mal solo de pensarlo. Ah, Entonces exacto. yo tengo muy claro lo que yo hago conmigo, no hay avena, no suele haber arroz Mm. excesivamente concreto para esos momentos a lo mejor familiares, que puede ser cada 2 meses o cada 3 meses, ¿vale? Porque cuando surja. Mm. Como yo no quité ese arroz, como yo en su momento no quité esas legumbres, ¿vale? Yo creo que donde más he notado el cambio ha sido al dar el paso siguiente, que me ha supuesto muchísimo, porque era ir en contra a lo que yo pensaba que me había dado la mano. ¿Cómo dejo esto? Sí, me ha salvado, y ya es verdad que me facilitó y me ayudó muchísimo. Pero es verdad también que si no lo experimentaba, no me servía lo que dijeran otros, porque Tenías que hoy por hoy yo tenía repetírtelo tú. mucho conocimiento, necesito vivirlo. Y me encontré que tuve que tener la paciencia de hasta los 3 primeros meses mi intestino no funcionaba bien.
y yo no podía dormir casi. Cuando esto es importante que podamos compartirlo con la gente, porque a veces uno piensa que en esa búsqueda de dieta perfecta lo va a notar todo ya y sin síntomas. No. El cuerpo se habitúa a algo, va a haber unos síntomas si tú le cambias ese algo. Con lo cual, como el deporte, tú tienes que esperar mínimo 3 meses, o el baile, o el canto, hasta que de verdad el cuerpo lo asimile, le guste y veamos si de verdad se asienta. Mínimo 3 meses. En medicina china dicen que incluso hay que llegar a 6 meses. Pero bueno, depende del metabolismo, depende de la persona y depende de la paciencia. A mí me dio por recordar todo lo que yo había estudiado. El humano tiene el intestino más largo. Como casi nuestra Sacar, propia altura, ¿no? He leído por ahí. claro. Entonces, sacar la carne, aunque yo le metiera germinados, algas, hongos y verduritas, era ¿qué me estás haciendo? Lo sintió como un peligro. Por eso hay que conocer el cuerpo. Porque si no, el cerebro rápidamente es, esto no me sienta bien. A Hay mí que me tener la pasa también, información, ¿eh? pero también hay que conocer el cuerpo. Claro. Mira, yo en mi caso ahora estoy tratando de reducir, para no hacerlo de golpe, pero la idea es llegar a 2 veces al mes carne roja, que Ujú. coincida con la semana menstrual, y luego dejarlo solo en pollo, sobre todo pescado, tempeh, huevos, tofu, y ya está. Bien, yo el tofu sí que estoy bastante... En contra. Porque sí, trae muchos problemas a nivel hormonal en contra. Los derivados de la soja, y eso que la soja como grano tiene mucha ayuda para las fitohormonas que tiene, Y ¿vale? proteica también. Facilita, sí, pero en sus derivados, como puede ser la leche de soja, bueno, bebida de soja, el yogur de soja, el tofu o la soja texturizada, que son los cuatro blancos derivados de la soja, trae muchísimos problemas, pero constatado y estudiado ya por médicas que han tenido la capacidad de poner verbo a todo lo que crea dentro de la parte ya difícil y disfuncional que pueda tener nuestras hormonas, ¿no? Entonces, el tofu fue una manera de, a través de intentar reproducir un queso, de asemejarse, pero no se necesita. Si uno quiere soja, tiene soja germinada o soja en grano que la puede poner a remojo. Vale, y por ejemplo, en las leches estas vegetales de soja, si lleva solo agua y soja ecológica y sal, ¿también es un problema? Sí, sí, porque las leches o bebidas vegetales, el problema que tenemos es que ninguna de ellas se saca el antinutriente. Eso primero, ninguna se pone a remojo, da igual que sea de almendra, de avena, hay de mijo, hay de alpiste, hay de muy buenas, a hoy por hoy, a de avellana, hay de montón. Vale, yo te digo, a no ser que te apetezca hacerte una tarta o tengas ganas sí o sí de tomártelo, no seré yo quien te diga que no. O sea, pero para ti Eh, mejor quitar las leches vegetales, todas. Yo cuando ahora suelo decir lácteos animales, incluyo lácteos vegetales, ¿vale? Porque son comerciales. Otra cosa es que tú tengas la capacidad, como antiguamente se hacía, de poner a remojo. Me acuerdo que mi madre hacía con la almendra o con la chufa, ¿vale? La ponía a remojo, quitaba ese agua, o sea, quitaba el antinutriente, la activado, el fruto seco o semilla. Le pones más agua, lo trituras, le pones cascarilla de limón, canela, a gustos. Dime qué tiene de daño. De hecho, la chufa está ya reconocida como alimento, no como refresco. Claro, una horchata caserita en casa, Pero igual no un poco de estamos stevia. hablando, claro, de esas bebidas comerciales, donde el antinutriente sigue estando y la manera de reproducir, ¿vale? Es tiempo hasta que se envasa, con lo cual es pura índice glucémico alto. Es un chute de subidón. Con lo que digo, a ver, ¿me vale la pena? Bueno, si tengo un antojo, de verdad, pa'lante. Pero que tengamos el conocimiento de lo que también produce en el cuerpo. Yo aquí haría preguntas. Como buena coach, también haría preguntas, ¿no? ¿Para qué necesitamos leches comerciales
Estamos acostumbrados a bebernoslas. Et voilà. No hay necesidad real. Claro. No la Ni necesitamos. aporta nada. No. Lo mismo le ocurre con el tofu. Es como son recuerdos de ese inconsciente colectivo que se ha vivido con el queso o con una serie de formas algunas son heredadas, otras son familiares, sociales. Es como un poco las bebidas sin alcohol. Al final sigue teniendo nitritos. Vamos a ver, tomemos decisiones con conocimiento de para qué. Claro, cuando uno llega a ese punto, ¿sabéis una cosa? Lo que más se nota es que tu economía crece. Ya no estás Mi gastando forma en de comer cositas que son es antojo. súper básica, súper, súper básica. Me centro en nutrientes, en aquello que necesito, pam, 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 pam. Y ya No está. necesito del resto de picoteo ni para que quede más adornado, más sabroso. Claro, pero si hablamos de otros alimentos derivados de la soja, por ejemplo el tempe, que esto es un fermentado, aquí y ecológico, ¿sigues viendo una problemática porque sea soja? El tempe, al estar fermentado, igual que el hacho miso, ¿vale? Ujú. De hecho, y el tamari son las tres variables que sí que tiene los componentes adecuados para que nuestras hormonas hagan toda la función adecuada. Sobre todo, en un buen tamari, no todos los tamaris, volvemos a lo mismo, etiqueta, ¿vale? Y un buen hacho miso. Hacho miso hay tres variables, ¿vale? Hay dos de ellos que es con cereales y uno es el puro, que es el hacho miso. Ese es una pasta de ese fermento, lo mueves contra un vaso para que no lo puedes calentar y no pierda propiedades, pero Y que no contra un esté vaso de agua pasteurizado. caliente, ¿vale? Y tú todo eso lo tienes como un consomé, le pones un poquito de verduritas si te Yo lo apetece, lo mezclo que tú con los quieras. caldos. Exacto. Y eso es puro chute de alimento. Ahora bien, lo mismo que siempre tenemos que tener claro, el cacho miso tiene, igual que el tempe, igual que muchos procesos que se hacen con fermento, bastante sal ¿Y para en no qué tener cantidad lo tomamos también? químicos. Como conservante se utiliza también ahí la sal. Entonces, tenemos que saber, ¿vale? Y entender que ahí ya no hace falta que le añade. Es como cuando uno cocina pescado, ¿no? O a lo mejor jamón. Pues no hace falta que le pongas, Claro. eh, ya está, ya lo Eso es lleva. ya a la hora de decisiones de probar, Exactamente. Pero equilibrar. a mí me gusta decirlo por lo mismo, Mm. porque eh, las personas tienden a esto es para siempre y esto es para mí y no, hay que saber los matices y conocerlos. Vale. Otra cosa, hablábamos también de que has dicho, mi intestino tardó como 3 meses en empezar a reaccionar, Sí, ¿no? tardó muchísimo en tener una microbiota de No sé recuperación. si hubo algún factor determinante donde dijeses, vale, realmente ya no estoy inflamando, estoy terminando de desinflamar, o no, o fue Pues simplemente progresivo. fue progresivo por una parte, pero lo fui notando porque tampoco podía dormir bien, ¿vale? Fijaros, cuando decimos en la parte emocional que este primer cerebro está vinculado con el segundo cerebro, que es intestino, cerebro, intestino y estómago, en ese momento me estaba diciendo lo mismo, es verdad, no puedes dormir, tienes una alerta aquí bajo, ¿qué me has hecho? Y pongo voz a esto porque muchas veces creemos que son síntomas diferentes y no tiene nada que ver. No, tenía claro que ver, mucho. Costaba poner foco. Si tu cuerpo estaba en una batalla interna, en cambios, ¿qué ocurre cuando tenemos una mudanza? ¿Qué ocurre cuando tenemos una limpieza general que está todo patas para arriba? Pues obviamente estaba mucho más cansada, estaba con menos rapidez mental. Atención dispersa, sí, Así es. Esto también hay que ponerlo en entendimiento porque yo no le puedo exigir, venga, que lo tengo claro, que sí, que voy a ello. Tu cuerpo tiene otra gestión. Una cosa es lo que en la mente nos decimos y otra lo que yo voy incorporando poco a poco. El sentir no es el pensar. Son dos verbos que tienen tiempos diferentes, vale. ¿vale? Y ahora para poner a la práctica también un poco, y estos diferentes cambios, o sea, dos cosas por un lado. Lo primero.
eh, la incorporación de estos alimentos y que es progresivo y que cada uno tiene que ir testeando, no sé, por ejemplo, del kimchi, otros fermentados, ¿qué opinas, no? Porque algunos pues tienen picante, puede que el intestino esté preparado o no. Ahora, primero comentarnos un poco Hmm. sobre esto, ahora te hago la otra pregunta para no liarte. Bueno, para mí el chucrut fue otro de los hacks que aparece en mi vida bastante en el tiempo del inicio con mi madre, ¿vale? Y es verdad que me apasiona el chucrut y sus derivados, porque de entonces, hace muchos años, hasta ahora, pues han sacado los picles y muchas otras, como tú bien has nombrado. Eh, Unos tienen picantes, otros no. El picante se utiliza en muchos lugares, como América del Sur o en la zona de India, también como antibiótico, ¿vale? Para Entonces es infecciones, sí, sí. un regulador de la parte térmica de nuestro estómago. Entonces, no es solamente por el hecho del gusto, sino tiene un para qué. Es verdad que uno tiene que observar porque hay Ah, metabolismos y que son muy contraindicado en lentos. úlceras, qué está Claro, pasando sí, cuando está dañada la mucosa, todo esto. sí, e incluso aun cuando no tuviera ninguna disfunción, Ujú. hay cuerpos, y esto le pasa lo mismo que el café, ¿vale? Hay cuerpos que no pueden tomar excitantes porque ya de por sí su sistema tiene una parte eléctrica A mí, con que me tome un rápida. café me da una taquicardia. O sea, Yo que me es pongo mala, no lo siguiente, en todos los sentidos, por arriba y por abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, os es veis, yo irritante también. soy serena, pero realmente por dentro tengo una parte eléctrica muy activa. Yo no le puedo dar algo que le provoque más. Entonces, uno tiene también que saber lo que un poco le puede facilitar o no. Pero el chucrut, el bueno, 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 no el que está hecho con vinagre de vino, el de bayas de enebro, ¿vale? Es impresionante todo lo que facilita y ayuda, y yo también sumaría cogiditos de la mano al vinagre de manzana sin filtrar, ¿vale? Todos los días tienen que ser tus motores. Y digo motores, es decir, yo empiezo rompo casi el ayuno por la mañana, es sobre las 10:30 más o menos, 10:30, 11. Hay días que es un poquito más tarde, pero bueno, más o menos me lo he ido creando por aquí, con el vinagre de manzana sin filtrar, ¿vale? Y todo lo que luego yo le vaya poniendo, ya mis complementos o mi agüita de mar, mi aloe, ¿vale? Saben que a la hora de la comida va a ir cogidito también de la mano los encurtidos, las aceitunas, ¿vale? Y aceitunas de Aragón que no llevan químicos, por favor. eh, y el chucrut, que es increíble. Hay una casa que a mí me encanta, que es la casa Machandel, ¿vale? Que están hechos bastante bien de precio y grande con Voy a bayas de buscar el enebro. link y lo pongo aquí abajo para que sea Están con prácticamente. bayas de enebro, mientras que hay otras que sí que utilizan los vinagres de vino. Y bueno, a mí personalmente los encuentro excesivamente ácidos y prefiero la otra. Pero es que lo necesitamos para poder ayudar a hacer una buena digestión. Sí o sí, porque hay que entender una cosa, aun haciéndolo lo mejor posible que hagamos con la alimentación y aun teniendo los mejores hábitos y aun teniendo comidas eco y bien combinadas y aun haciéndolo creyendo hacerlo lo mejor, vamos a fallar. Esto también es bueno saberlo. Vamos a fallar, primero, porque no tenemos todo el conocimiento, segundo, porque no nos conocemos totalmente y tercero, porque estamos muy lejos de un equilibrio emocional y mental. Con lo que, si yo a mi segundo cerebro le facilito un camino con bacterias vivas, por Claro. favor. Le allanas el camino, se lo haces fácil, que es lo que Claro, quiere. y ese hígado y riñón le ayudas a que no tengan que trabajar tanto. Es que al final necesitamos como alcalinizar, ¿no? Todo el cuerpo. El cuerpo tiene que estar alcalino, pero nuestro estómago no, nuestro estómago tiene que estar ácido. Y eso es lo que cuesta comprender, que a veces la gente se toman esos ácidos químicos para que no tengan los reflujos, pero lo que están haciendo es una Ya. pantalla y no ayuda para nada. Hablamos de estos protectores estomacales, ¿no? Omeprazol y derivados, que
que lo suelen recetar temporalmente. Yo digo que es, o sea, mejor si solo es que no hay otro remedio, ¿no? Tienes una intervención, una úlcera, algo temporal y que incluso hay otras alternativas, ¿no? Como el kuzu, pero bueno. Yo el kuzu soy también un amante porque creo que tenemos que estar muy mal para tener que llegar a no entender nuestro cuerpo y parar algo que quema. Entonces, o sale hacia arriba o va a salir hacia abajo. Se va a cargar todo lo que quieras comer. Pero claro, si no tengo el conocimiento, es entendible que primero quítame este dolor, quítame este malestar. Yo lo Claro. entiendo. Por Pero e- por lo menos que la gente investigue más. Ahí está. Y por otro lado, lo que te iba a preguntar también, cuando iba un poquito en la línea del kimchi y demás, a ver, es que has comentado también sobre el vinagre de manzana y yo antes también lo tomaba, ¿no? Una cucharita diluida en agua antes de las comidas, tal. Ahora no. Y es que la película, al menos para mí, ha cambiado. Lo he sustituido por enzimas digestivas que sí Ujú. que contienen vinagre con la comida en lugar de hacerlo antes, porque si no es como que mi estómago no iba a digerir igualmente sí o sí. Era como que, vale, estoy generando más ácido en un momento dado, pero no las suficientes enzimas para digerir, porque ahora mismo no tiene la capacidad. Y entiendo que muchas personas que estén en ese reseteo de todo el tubo digestivo están en una situación parecida, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy utilizando un producto que se llama Puricorp, que son 21 días, 5 pastillas por la mañana, 5 por la noche, o incluso si hay mala tolerancia, que es una de las limpiezas más suaves y más ligeras y más respetuosas que existe, se puede empezar por 3 y 3, 4 y 4, vas aumentando como con cualquier cosa que te tomas. Pero al final me pregunto, Josep Arrigao me ha estado explicando eh, que hay un trabajo de predigerir, ¿no? Con eso que decías tú de cómo hago las legumbres antes, las remojo, no sé qué. Me Cómo dijo, se piensa, corta, cómo se ensaliva. esto ahora necesito que me lo Mm. expliques, porque lo que me comentaron a mí, y ya haré un vídeo de esto, ¿no? Pero es fijarte en cómo comen los asiáticos, ¿no? Tanto las carnes, los pescados, el marinar previamente y el ayudar porque el estómago no tiene dientes. Que todo aquello que yo pueda hacer antes de llevármelo para adentro y de hacer todo el proceso digestivo, que es clave y vital para que si hay una buena digestión, no haya una putrefacción y no se genere esa inflamación. No sé si esto fue algo clave para ti el entender a la hora de... Esto es muy importante porque es verdad que no podemos del todo compararnos con los asiáticos. Cuando yo estudiaba medicina china y mi madre también nos lo decía, la comparación perdemos porque su forma de funcionar emocional es muy diferente. Su sistema también es muy diferente, incluso tienen enzimas muy diferentes a las nuestras en muchos aspectos, ¿vale? Pero nos pueden hacer ver qué cosas si ellos incorporan, ¿vale? Para que tengan esa calma en su zona de estómago-intestino. Pues ellos toman bastante caldos, ¿vale? Esto era muy llamativo porque eran caldos con guisos muy básicos que te llevaban algas, todos, Alguna shiitake, un poco miso y poquito hongos, más. Muy todos. minimalista. Un Luego le pescadito, podrían un poner dash. pescado, si estaban en zona de costa, le podían poner, obviamente, el arroz allí lo utilizan como si fuera el pan, ¿vale? Ellos, el tazón de arroz. Pero también, aunque ahí no es una combinación correcta, pero creo que tiene mucho que ver con la pobreza. Lo mismo que aquí el pan. Venimos de una posguerra donde el pan casi no aparecía en la escena, ¿no? Y entonces, más allá de que la gente le encante hacerse sus bocadillos, la idea de ese hidrato es como acompañar a tener más comida, Claro, y ¿vale? un chute de Pero, energía rápida, ¿no? Pero ellos, sin claro, embargo, hacían más fermentos para que eso mucho más. perdurase. El plato básico no es tanto el arroz, que es lo que nos ha llegado a nosotros, sino esos caldos, esos consomés donde tenían pescado, algas, hongos, Sí, este ¿vale? Eso, umeboshi para darle un ácido. es que además la umeboshi es una ciruela que tiene la capacidad de ser medicina. Entonces tú ya haces un ácido, ¿vale? Que prepare todos tus jugos gástricos también y tus bacterias internas a favor. Como tú decías, ellos
preparaban también esos pescados a remojo también en procesos que ya con el vinagre, ¿vale? Con el Y a secar, ¿no? aumebosi, Como si fuera ¿vale? un fuet, O tiene el secos pescado también. seco. Claro, de esa manera nos pasa a nosotros con el jamón. ¿Qué ocurre con un buen jamón? Bien Que esos curado. ácidos grasos que tiene ya facilita la asimilación, mejor que cualquier otra carne. Y Carne en el sí, sentido de bistec, que vamos, al final mejor un cuando bistec está no tiene estofada o alimento hecha casi. en olla lenta que no como cuando es a la plancha. Exactamente. Entonces, este tipo de forma de cocinar, de cuidar el alimento, sí que nos lo tenemos que mirar. Esto sí, no entender que nosotros podríamos funcionar igual que ellos porque son diferentes maneras de nuestro sistema, tanto a nivel enzimático como a nivel del sistema nervioso, ¿vale? Pero cojamos, ¿vale? Las cosas que sí podemos aportarnos. Por ejemplo, el chucrut viene de los alemanes. Ellos son de comidas Hagamos muy robos de aquí y fuertes. de allá. Sí, un poquito, pero Lo que son de les comidas muy interese. fuertes y para poderlas descomponer, poder hacer esa digestión y que no se te fermente, pues o le metían chucrut a esa patata con unas longanizas o salchichas o no había que eso pudiera tirar para adelante. Entonces, coger todo esto con la información sí que nos va a dar claves interesantes para nuestro cuerpo. Que entre todo, ¿vale? Porque muchas veces el cerebro dice, Jolín, es que al final hay tanto que no me aclaro. No. Casi todo habla de lo mismo. Necesitamos ácidos para preparar, ¿vale? Y segregar tus propios ácidos. Necesitamos alimentos que no cueste casi digerir. Con lo que esas elaboraciones de guisos excesivamente complicados, no va por ahí, a no ser que tengas una comida que te apetezca Sí, mostrar hacerlo y ya está. una buena comida de gusto, perfecto. Pero que sepas que tu intestino no lo necesita. Vale. Una Voy a hacer ahora caballita con mismo verduras es feliz. un regalito a los suscriptores y es que ya lo comenté en otro vídeo, yo estoy preparando unos ebooks que están hablando de todo esto de los procesos digestivos. Creo que voy a tomar bastante de tu ayuda para esto, pero aparte del ebook grande de recetas, me comprometo a darles como uno chiquitín, donde 4 tips, un poquito de ayuda, porque a veces vamos perdidos, lo dejaré cuando esté listo en la cajita de descripción del vídeo. Pues dices, ¿por dónde empiezo, no? Yo cuando he empezado a hacer así mínimamente cambios y a meter más ácidos con las comidas o a macerar, enseguida he notado como mucha fermentación. Depende, ¿no? Igual yo ya tenía unas bacterias más proteolíticas, pero que en este proceso y hasta que el intestino se adapta, parece que estás yendo a peor. Como que Sí, hay es más lo que hablaba fermentación por ese antes. ácido. Claro, es lo que hablaba antes, que esto la gente lo tiene que saber. En las crisis depurativas, ante cualquier cambio, el cuerpo va a responder y va a responder, obviamente, no fácil, ¿vale? Y con una sintomatología que a veces nos gusta, pero es que es más que lógico. Sale lo que hay más el cambio. Claro, es una gran revolución. Le tengo que acompañar. Yo tengo que ser sabedor de que esto es lógico que pase, que hasta que no pase más tiempo no sé en qué se va a quedar la cosa, ¿vale? Y yo tengo que acompañar a mi cuerpo. Si yo me excito, si yo me agobio, si yo le traspaso a mi intestino, estómago, todo ese proceso del sistema central alterado, va a ser más complicado que yo asimile correctamente. Es decir, crisis depurativas van a haber ante cualquier cambio. Súper importantísimo. ¿Tengo que acompañarlo? Sí. ¿Cómo lo voy a acompañar? Pues entendiendo que hay elementos que en ese recorrido van a ser esenciales, como pueda ser ese vinagre de manzana sin filtrar, ese chucrut, que está muy bien el vinagre, como tú decías, ponerlo directamente en la comida. Si es que está Ahí es donde perfecto, nos sí, sí, ayuda sí, 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 sí. Es para más, empezar a descomponer. en ese caldo de hueso, Un chorrito. que yo lo hago solo con caldo de hueso y grasa, ¿vale? Para Grasa ayudar a sacar ecológica. nutrientes de los Eso sí, la huesos. grasa sí se tiene que tomar que sea ecológica, esto es importante porque es en la grasa donde La se del quedan todas caldo, las toxinas. No quitarla, solo quitarla hígado, siempre. sino grasa, hígado, si no son ecológicas, mejor que no, porque es ahí donde Completamente de sí es acuerdo. verdad se quedan las toxinas, ¿vale? Pero quitando este punto, cuando yo pongo en el caldo, que le suelo añadir, pues le pongo jengibre,
le pongo algas y le pongo hongos, ¿vale? Solo lo suelo hacer con un poquito de todo eso y grasa. Cuando después de cocer, yo luego lo dejo que se vaya procesando y ahí le añado el vinagre. Le Para un ayuda a ratito. las bacterias a ese proceso. Súper. Para acabar, y haremos una segunda parte, porque tampoco quiero como alargarlo muchísimo, para que la gente lo pueda ir también digiriendo. No nos demos un podcast súper, súper, súper largo. Mm, Me gustaría para que se queden con un poco de claridad a la hora de decir, vale, ¿cómo me empiezo a montar yo, aparte de todo lo que hemos dicho, de que las emociones, de cómo están las vías de detoxificación, pero cómo me monto una alimentación que para mí, para cada uno, sea antiinflamatoria y cómo me reparto un poco los macros, ¿no? Cómo voy metiendo verduritas, cómo voy metiendo en qué cantidades, cómo voy tomando buenas decisiones nutricionales. ¿Qué vale. consejo darías así A general? ver, aquí tenemos que entender que si pasamos de 5 comidas a 3, tengo que tener el respeto a mi cuerpo de esto comprenderlo, ¿vale? Lo que cabe, como en una casa, lo que cabía en 5 no lo puedo poner en 3 sí o sí, porque voy a colapsar a mi cuerpo. Voy Y a tener que perdón, decidir claro. qué alimentos sí nutren y qué alimentos Es que son aparte también, decoración. ahora se nos ha dicho, vale, no hay que estar estimulando todo el rato la insulina. Claro. Mejor 3 comidas o 2 que 5, pero si yo me estoy metiendo en 3, algo que no puedo digerir, mejor que me siga haciendo 4 o 5, pero que lo pueda asimilar. El punto es, si tengo que pasar a 3, yo tengo que saber qué nutrientes van conmigo. Si no puedo meter todos los nutrientes porque aún tengo que ir poco a poco, me quedo con 5, ¿vale? En mi caso, yo me quedo con 2 o una, depende el día, ¿vale? Pero tengo que saber que me va a ser mucho más complicado llegar a todos los mínimos. Y más Cuando trabajo a la hora de digerir. lo hago que no por todo lo que le facilito, pero tengo que saber que, por ejemplo, no es lo mismo un masculino que un femenino a nivel de asimilación, ¿vale? Y de absorción, no. Tal vez porque nuestro ruido mental las mujeres hace que nuestro intestino también tenga mucho ruido y muchas bacterias disfuncionales, ¿vale? Entonces, esto también tenemos que saberlo que no puedo pasar a que mis proteínas en una o en 2 comidas, ¿vale? Las cubra totalmente si yo no tengo el conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo puedo sacar? Por ejemplo, el cáñamo que hablábamos al principio tiene muchísima proteína, muchísima. Vale, vamos a poner El un cacao estándar, tiene unos muchísima ejemplos proteína, de ¿vale? 3 o Entonces, de 4 comidas, para que la gente se haga un poco una idea. Que yo creo que para empezar por ahí, por porque hay eso gente que está haciendo 5 para reducir un poquito y para ordenarlo un Yo poco me quedo de... con que cada uno tiene que observar en qué punto se encuentra Ujú. para ir a dar un paso mayor, si puede. Si no puede, ¿vale? Pues se queda en el punto. Pero la base es buscar nutrientes, nutrientes de verdad, comida de verdad, ¿vale? Donde me acompañe proteína asimilable. Es decir, está muy bien un entrecot, pero si yo no sé ni masticarlo, pues al final no voy a poderlo digerir. A lo mejor una caballa con verduritas y un poquito de algas y germinados y hongos me va a sentar mucho mejor, o unas sardinas, ¿vale? O una oreja que está blandita y tiene mucho colágeno y mucho nutriente, con esas verduritas me va a ayudar y por supuesto todo esto con aceitito de oliva virgen, brutal. Esos son maneras de comida Y que antes de, por ejemplo, de decir, ay, pues tengo y a que ir todo eso a uno chucrut y punto aceitunas. cinco o 1,8 de proteína, no. Quédate en 1,2, pero que esa proteína la estés de verdad. Que sea Pues asimilable, ahí que está. a ti te siente mejor, porque si no tenemos un concepto de tengo que llegar a rango, ¿vale? Porque hago deporte, porque soy mujer, porque estoy con la regla, por XXX, ¿vale? Acordémonos, esto no es un embudo. Por mucho que yo le meta, no por eso me asegura el cuerpo que le va a sentar bien. Entonces yo tengo que saber cómo lo mastico, cómo lo ensalivo, cómo me voy sintiendo, cómo lo acompaño
y lo modero junto a otros nutrientes que puedan acompañar y poder soldar correctamente esa digestión. Entonces, por eso digo de empezar de poco, aunque tenga que hacer más comidas, ¿vale? Sabiendo que hay otras fórmulas de poder sacar más proteína también. Digo también, no anula la otra, no anula la que podamos sacar de los huevos ecológicos, la que podamos sacar del pescado, lo más salvaje posible y lo que podamos sacar de una carne de pasto Sí, o alternamos las de ecológica. origen animal y vegetal. Las de vegetal contamos sí o sí con el cáñamo triturado y con el cacao puro eco amargo. Los dos tienen muchísima proteína asimilable, muchísima. Pero claro, tengo que saberlo. Por ejemplo, una merienda que yo a las 4 a las 5 ya no voy a meter más alimento, me viene muy bien. Una mezcla de cucharada con cáñamo triturado, cucharada de cacao puro con chía que haya puesto con su mucílago en agua. Arándanos, té matcha en polvo, polen, ¿qué más le pongo maravillosamente? Polvo de jengibre, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, vamos a ir haciendo Me faltan mezclitas, ¿no? cositas. Ir tomando pequeñas Le decisiones de pongo me lo ahí voy a un preparar un poquito, ratito antes, luego me tomaré esto, esto y esto, todo eso, y y luego vas luego sumando, ¿no? tienes, Cuánta y proteína te lo vas tiene, cuántos tomando macros. un poquito y dices, no me ha supuesto casi nada, pero Ahí está. tengo los nutrientes. Esa es la Dedicar un idea. ratito. Bueno, Quitemos el pensamiento que comer saludable no es un plato lleno, son nutrientes. súper. Dejaremos para una segunda parte el hablar de los cortes, de la energía de estos alimentos y de otros melones, que es muy extenso. Y me gusta también que los seguidores puedan como ir digiriendo esa información, irla aplicando. Entonces voy a hacer como un ebook chiquitín, me explico un poquito esto para que nada, cómo puedo yo empezar a elegir cómo ordeno las comidas en mi día y qué decisiones tomo. Así que nada, me parece que hoy ya se ha dado como una información muy, 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 muy buena, muy densa también. Entonces supongo que tendrán que irlo parando, irlo viendo a trocitos. Y nada, María, muchísimas gracias por tu visita hoy y por Que por tu sirva. tiempo y toda esta información tan, tan, tan valiosa. Pensar que al final no es solo todo lo que hacemos, sino que nos lo podamos tomar en conciencia, como hablábamos, y que lo acompañe también sí o sí la naturaleza y el sol. Si no, Sí, que no es todo la comida, es un somos conjunto. plantitas, somos plantitas. Entonces, es fundamental también esto que se vaya absorbiendo, porque cuando esto se entiende dentro y se vive como tal, y por esto lo sumo para aquello que acabas un poquito de preparar, vamos a también a tener los ciclos circadianos más presentes, a saber cuándo tomar los alimentos y cuándo no tomarlos. Eso me va a ayudar y me va a facilitar a poder digerir también mejor, No ¿vale? comer a Por cualquier eso, hora, entender las horas de los claro, órganos. Es que creo claro. que hay melones muy grandes, me gustaría abrir, Por eso pero esos alimentos y con la esos calma. cortes van acompañando un poco a eso, a qué tipo Súper, de qué guay. alimento es de temporada y cómo se corta y para qué, ¿no? Pero bueno, un poco por ahí, Cada vez ir comprendiendo un poquito más, ¿no? De lo que es la ciencia y el hábito de nutrirnos, no de comer, de nutrirnos. de nutrirnos, así es, sí, sí. Qué guay. Y que sirva, Que disfrutarlo sirva. mucho. ¿Alguna frasecita con la que quieras acabar? Muy Pues amable. mira, a mí me ha servido constantemente todo lo que he cobayeado y que me he ido cayendo y rompiendo incluso en disfunción de estómago-intestino con sus síntomas, en agradecer. Agradecer sorprendido con los ojos de la mirada profunda del niño de, ostras, hoy estoy con unas diarreas de que te cagas. Madre mía, hoy me está sentando esto fatal. A ver, que en el agradecimiento y en la sorpresa sigo indagando e investigando Muy desde ahí. bien. Que no seas un susto y quedarme ahí, ¿no? Sino que información me está dando. Exacto. Estupendo. Investiga, coballea, sorpréndete y acompaña al cuerpo. Muy bien. ¿Te pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en algún sitio No más? es desde el campo de la alimentación, pero obviamente me pueden localizar en Mariam, terminado en M, Navarro Valls, en YouTube.
En Instagram también, pero son vídeos muy chiquitos y es más desde el campo emocional, aunque no quita que cualquier pregunta en privado por el Messenger, obviamente me pueden localizar y en la manera que yo puedo, sigo contestando. Permíteme decir que aún así es salud igual, porque los va a ayudar a entender Sí, muchos sí, sí, procesos sí, sí. y también a gestionar y a desinflamar. O sea que no dejéis de seguirla, que es una craquísima y por lo que me consta ayuda a muchísimas personas. Pues nada, muchas gracias, Mariam. Nos A vemos ti por la pronto. gran labor que estás haciendo a través de ti, de tu proceso, todo el cambio que estás también generando, es no solo contigo, sino al mundo. Es que esto es lo que podemos hacer, ¿no? Como buenos caicenecas, dejar al mundo mejor que lo hemos encontrado y que sirva. Que Muchas sirva. gracias, cariño. Un saludo. Chao.